Muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy día estamos en nuestra penúltima clase de primer parcial, ¿sí? El 4 de septiembre del 2023. Y bueno, agradecer a los pocos que se han podido conectar ayer. Bueno, hemos estado haciendo unos cuantos ejercicios tipo examen de lo que es la parte cinemática nada más, ¿no? Voy a compartir pantalla con su licencia. Me confirman que se puede ver el Word, por favor. Ok, perfecto. Entonces, una vez que habíamos visto los que era movimiento en una dimensión, vamos a hablar de lo que es movimiento en el plano. Eh, Esencialmente, cuando nosotros hablamos de movimiento en más de una dimensión, por ejemplo, en este caso estamos hablando de dos dimensiones, pues ya tenemos que trabajar con más de un eje, ¿no? Entonces, podemos decir que un movimiento en dos o más dimensiones se lo puede trabajar como un movimiento compuesto, es decir, que tiene un movimiento que trabaja en cada dimensión. Específicamente, ¿esto qué significa, estimados? Resulta que cuando estamos tomando en cuenta la velocidad, el desplazamiento, la aceleración, que son los parámetros más importantes en cinemática, pues estamos hablando de vectores, ¿no? Y los vectores podemos nosotros, como hemos visto en el segundo capítulo, dividirlos en sus componentes en cada dimensión, es decir, en cada uno de los ejes. Entonces estamos hablando de movimiento multidimensional, ¿no? De varias dimensiones. Este movimiento, entonces, en este caso estaríamos tomándolo como movimiento en dos dimensiones, ¿no? Eh, ¿De qué tipos de movimientos estamos hablando, no? Algunos de ellos son, nos diremos, por ejemplo, un poquito, movimiento parabólico, movimiento circular, específicamente de movimiento circular podemos tomar el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente variado. ¿Por qué no? También podemos hablar de un movimiento elíptico o un movimiento en asteroide o tipo rosa. Estos son parte de movimientos circulares que los voy a poner un poquito más aquí. No, esencialmente, cualquier tipo de movimiento que se les ocurra se podría trazar sus ecuaciones, ¿ya? Eh, bueno, pues obviamente son en 2D, ¿no? Entonces, nosotros en este parcial solamente nos vamos a circunscribir a este primer tipo de movimiento, ¿no? El movimiento
del tipo parabólico. ¿Ya? Entonces, ¿a qué nos referimos con el movimiento parabólico? Entonces, este movimiento toma en cuenta un tiro ver- eh, perdón, perpendicular al suelo. Es decir, con el eje vertical y paralelo a la gravedad y eje horizontal de X que indicará el desplazamiento en sentido del tiro como tal. Tal vez si lo ponemos así no tiene mucho chiste. Vamos a hacer un pequeño dibujo. Vamos a insertar acá un gráfico entonces. En este, bueno, vamos a poner lo que hemos dicho hace un momento, un eje vertical y un eje horizontal, ¿no? Entonces, en el eje vertical lo vamos a llamar el eje y este eje que acabamos de dibujar, tomando en cuenta que está manejando la altura. Y el otro eje lo vamos a llamar X y este X va a tomar en cuenta el desplazamiento que nosotros vamos a tener, ¿ya? En ese sentido, entonces, nosotros vamos a tener nuestra curva relativamente sencilla, ¿no? Parte del origen del cruce XY, donde va el móvil, llega a una altura máxima, digamos por acá, y luego cae. Bueno, obviamente puede seguir cayendo, ¿no? Entonces, dependiendo si es que hay o no hay, que no hay un piso, digamos, ¿no? Entonces, esta sería la trayectoria que tiene, ¿no? Y lo vamos a llamar un movimiento parabólico porque justamente forma una parábola, lo vamos a demostrar dentro de un rato, no es algo sumamente teórico, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a poner algunos parámetros, ¿no? Bueno, por ejemplo, eh, hemos dicho aquí, va a haber un máximo, ¿no? Como en el movimiento vertical. Este vamos a llamarle un Y máximo. A este le vamos a dar una altura máxima, ¿no? Si quieren, para que sea similar al movimiento vertical, le vamos a decir este es la H máximo, ¿no?
altura máxima. Por otro lado, hay un desplazamiento que, bueno, si está en el piso, pues no puede ir más allá, que es justamente hasta aquí. Voy a poner un topecito para que se note. Entonces aquí tendríamos nuestra distancia máxima, o alcance también lo podemos llamar, ¿no? Y este alcance le vamos a llamar R, un área mayúscula. No es un radio, es un alcance, no es hasta dónde podemos llegar si es que no tenemos tope del piso, ¿no? Entonces, una cosa que hemos dicho también hace un momento es que, bueno, vamos a tener que este eje de acá es paralelo a la gravedad, ¿no? Entonces, vamos a colorcito, y ahí tendríamos lo que es la gravedad. Por otro lado, para que esto se dé, tendríamos que tener un disparo hacia arriba, ¿no? No hay otra forma, digamos, ¿no? Entonces ahí podríamos hablar justamente de lo que sería, perdón, de lo que sería una velocidad inicial, ¿no? Una velocidad inicial que estaríamos tomando en cuenta. Y esta, pues justamente tendría que estar saliendo de este punto, ¿no? Para ubicarnos. Entonces vamos a poner por acá esta velocidad, ¿no? Vamos a poner en nuestro mismo plano, velocidad, digamos, así. Y esta sería nuestra velocidad inicial, o velocidad en tiempo cero. Lo llamaremos así. ¿Ves? Entonces esta velocidad inicial será justamente la que nosotros vamos a tomar en cuenta, ¿no? Eh, Adicionalmente, para posicionarla bien esta velocidad, pues, podemos utilizar, por ejemplo, coordenadas polares, ¿no? Con un ángulo de disparo, ¿no? En ese sentido, entonces, pues, aquí una curvita que nos va a permitir determinar el ángulo inicial, ¿no? Vamos a ver, así. Y esto lo vamos a llamar teta. Ahora, si nosotros esta velocidad la ponemos por acá, voy a copiarla tal cual a todo esto. Es el mismo vector que lo teníamos acá, ¿no? Voy a copiar los ejes X y
más chiquitito para que no haya mucho problema. Un vector en X y el vector en Y. Este vector velocidad entonces lo voy a manejar en el plano XY. ¿Para qué esto? Dirán. Pues resulta que nosotros vamos a agarrar este vector y lo voy a descomponer en X y Y. ¿No? Pero para ello entonces simplemente sabemos que lo que tenemos que hacer es colocar la componente en cada eje, ¿no? En el componente vertical, más o menos, vertical. Y tendríamos entonces las dos componentes. En el eje X y en el eje Y. Las dos componentes. Como pueden ver, aquí estaría nuestro vectorcito. Voy a pescar. Entonces, este podemos llamar, que ya que tenemos el componente y en X, lo podemos llamar velocidad en X, ¿no? Pero, dado que esto es un triangulito, ¿no? ¿Qué sería este X? Este X va a ser el módulo del vector, que es B sub 0, multiplicado ¿por qué cosa? Por el coseno del ángulo, que en este caso es teta, o el coseno de teta. Y esa sería nuestra componente horizontal. ¿Qué pasará con el otro? Tendríamos que la componente vertical, lo que vamos a cambiar en vez del coseno, vamos a trabajar con el seno, porque estaría justo al frente del ángulo. Entonces, tendríamos el seno y el coseno, ¿no? Entonces, ya tendríamos definido, pues, justamente lo que sería el movimiento parabólico en todos los parámetros que nos interesan en este caso, ¿no? Vamos a poder escribir entonces lo siguiente, ¿no? Las ecuaciones del movimiento serán las siguientes, ¿no? Inicialmente podemos decir en el eje X
Y es como pueden observar, no hay ninguna aceleración, ¿no? Entonces tendríamos un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, maneja solo una ecuación, ¿no? Que sería la siguiente, ¿no? X va a ser igual a la velocidad en X, que sería este de acá, la velocidad inicial en X, pero multiplicado por el tiempo, ¿no? Multiplicado por el tiempo, ¿no? Entonces ya tendríamos la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme en el eje X. En el eje Y, la componente del eje Y, fíjense, solamente está manejando un movimiento vertical con disparo inicial hacia arriba y la gravedad en el sentido contrario, ¿no? Entonces, en realidad, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente variado del eje Y, o si quieren, o un movimiento vertical, ¿no? Con disparo inicial hacia arriba, disparo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo sería? Pues vamos a decir que la altura, la altura Y en este caso, obviamente, tomaría en cuenta, ¿qué cosa? La velocidad inicial en Y, que sería esta de acá, ¿no? B sub 0 por seno de teta, tiempo, menos, porque estamos hablando de que esta gravedad está hacia abajo, un medio de la gravedad por lo que sería nuestro tiempo elevado, pero al cuadrado, ¿no? Entonces, tendríamos velocidad inicial, seno de teta por t, un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, ¿no? Eso sería directamente para la parte de desplazamiento vertical. Por otro lado, podemos decir que esta velocidad inicial, como podemos decir en cualquier momento para el eje Y, va a cambiar porque es acelerado. Nos va a decir velocidad en el eje Y será igual a la velocidad inicial, como está en contra, menos la gravedad. No medio, sino gravedad. Multiplicado por el tiempo. Lo único que estamos tomando en cuenta es justamente esta componente que hemos visto que está manejando en el eje Y, ¿no? Esa es la característica que difiere del movimiento que hemos visto la semana pasada, ¿no? Y finalmente, bueno, cuando nosotros no queremos trabajar con otro, vamos a manejarla, pues, hemos dicho que había la posibilidad. Dos, gravedad por altura, en este caso la altura es Y, ¿no? La diferencia de cuadrados iba a ser igual a esta. Velocidad Y al cuadrado, velocidad inicial en Y, pero no, que es esta de acá. Entonces sería velocidad inicial en Y al cuadrado, y bueno, al elevar al cuadrado serían estos dos al cuadrado, ¿no? Seno al cuadrado y velocidad inicial al cuadrado, ¿no? Donde B sub 0 cuadrado es obviamente el módulo de la velocidad inicial, ¿no?
¿Qué otro parámetro más vamos a tomar en cuenta? ¿No? Podemos ver lo que sería, por ejemplo, la altura máxima. Y aquí, en esta altura máxima, podríamos, podríamos manejar, por ejemplo, lo que es también un tiempo, ¿no? Un tiempo que se eleva hasta ahí. Entonces, podríamos para la altura máxima, vamos a decir que, bueno, la velocidad final, sería en este caso la velocidad en y, ya no sigue subiendo, por lo tanto es cero, ¿no? Vamos a decir que la velocidad en y es igual a cero. Entonces voy a utilizar justamente esta de acá. Vamos a decir, bueno, cero es igual a b sub cero seno de teta menos gravedad por tiempo. De aquí voy a sacar, que le vamos a nombrar tiempo de la altura máxima ya. Entonces, este tiempo lo voy a despejar. Tiempo de altura máxima va a ser igual. Esto que está sumando lo dejo aquí. El tiempo lo llevo a este lado, va a ser positivo. Y la gravedad la paso a dividir. Entonces ahí tendríamos lo que sería el tiempo, ¿no? ¿Para qué todo este lío? Pues para encontrar h máximo. Entonces, si yo reemplazo en esta ecuación, podríamos pues ponerlo más sencillo, ¿no? Lo pasamos aquí y aquí. Paréntesis para elevar esto al cuadrado. Y bueno, esta y va a ser justamente mi altura máxima. Bueno, b sub 0 por b sub 0 cuadrado. Seno por seno, seno cuadrado. Aquí b sub 0 cuadrado, seno cuadrado. G, aquí tendríamos G también. Y que va a tener, simplificarse con este G cuadrado. ¿Qué nos va a quedar?
arriba, b cero elevado al cuadrado, elevado a este cero. Entonces, esto elevado al cuadrado, y esto elevado al cuadrado, pero este un medio, va, como van a ser exactamente iguales, se han dado cuenta, uno menos un medio es un medio, entonces aquí voy a mantener mi 2G. Entonces, poniéndolo bonito, H máxima va a ser esta expresión. ¿Sí? Bueno, al otro lado ya tengo más ordenado, más bonito. Las observas que hemos hecho, ¿no? No sé cuánto tiempo era por español mexicano, ahora estamos en español boliviano. Ok, entonces, reemplazando, y tendremos nuestra altura máxima. Bien, todo caso, fíjense acá, tenemos lo que es también el alcance máximo, ¿no? Obviamente tomando en cuenta un tope, ¿no? Entonces, para el alcance máximo, la condición sería que la altura, en este caso Y, va a ser cero. ¿Dónde podemos jugarnos? Bueno, otra vez podemos jugarnos en esta, ¿no? Vamos a llamar eh, cero acá, ¿no? Decimos luego, aquí tendríamos que cero es igual a todo esto, ¿no? Este tiempo lo voy a llamar
de manera distinta para distinguirlo. Le voy a llamar tiempo de vuelo, T sub B. Entonces tendríamos el tiempo de vuelo al cuadrado y el tiempo de vuelo. Voy a resolver esta ecuación para T sub B. Entonces, para ello voy a factorizar este valor T sub B. Entonces, bueno, aquí voy a sacar factor común. Esto. Una multiplicación. Entonces, lo estoy sacando el T sub B, ¿no? Fíjense que entonces tendríamos dos opciones de que esta ecuación sea válida, ¿no? Con el tiempo de vuelo como variable. ¿Cuál dos son? ¿No? Sí, el tiempo de vuelo T sub B es igual a cero, o este valor, para ello voy a despejar acá T sub B. Voy a llevar al otro lado de la ecuación. Estamos igualando a cero, ¿no? Y para ello tendríamos aquí el 2 por, no lo estamos haciendo demasiado complicado para algunos, tendríamos G. Feo. Eh, a ver, vamos a hacerlo paso a paso, ¿no? No, o sea, este lado es cero, o bien este paréntesis que tenemos acá es igual a cero. Esas eran las dos opciones, ¿no? Con un poquito más puntito. Tenemos dos opciones para que esta ecuación sea válida. Una, que el tiempo inicial es cero, y el otro, que toda esta ecuación sea también válida, ¿no? De aquí vamos a despejar T sub B, ¿no? Entonces, para T sub B, lo llevo todo esto a este lado, que está negativo sobre positivo. El 2 está aquí abajo, lo llevo aquí arriba, ¿no? Lo que está multiplicando lo paso a dividir, y directamente tendríamos que este sería mi valor despejado. Entonces, para el alcance, tendríamos que este sería el tiempo de vuelo, ¿no? 2 b sub 0 seno de teta sobre g. Noten que es el doble justo de lo que hemos encontrado hace un rato.
Ahora, ¿por qué nos ha salido el cero? Resulta que, bueno, también es válido este punto para lo que hemos dicho hace un momento, ¿no? Estaríamos con una altura cero aquí y una altura cero aquí. Pero la que nos interesa a nosotros es este punto, ¿no? Ese es el tiempo que nos interesa también. Aquí estaríamos hablando de un tiempo de vuelo, ¿no? Entonces, bueno, podemos poner aquí este parámetro más. ¿Les gusta? Aquí. Justamente el tiempo que va a tardar en caer otra vez a la misma altura del punto de disparo, ¿no? Entonces ya habíamos tenido un nuevo parámetro. Pero lo que nos interesaba también encontrar era el alcance máximo, ¿no habíamos dicho? Entonces, ¿dónde yo reemplazo este tiempo de vuelo? Justamente en esta ecuación inicial, ¿no? Finalmente, ya vamos a tener, esta X va a ser R, ¿no? Así lo hemos llamado, y este tiempo va a ser el tiempo de vuelo. Vamos a encontrar que es esto. Ahora, esto lo podemos poner un poco más elegante, ¿no ve? 2 de sub 0, este 2 lo vamos a poner aquí adentro. Y aquí tenemos B sub 0. Aquí nos olvidamos de este coseno. Y B sub 0 por B sub 0 es B sub 0 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces tendríamos una cuestión interesante aquí. Que lo han reconocido ya seguramente, o si se han memorizado ya desde el colegio esto, se han dado cuenta que es seno del doble ángulo, ¿no? Y eso por identidad trigonométrica. O sea, todo esto de acá es esto de acá. Seno de 2 teta. Ahora bien, podemos ponerlo bonito y lo colocamos así, ¿no? Ok, entonces ahí habríamos puesto pues, lo que serían las ecuaciones en lo que es todo lo referido al movimiento parabólico, ¿no? Bueno, y cómo podemos decir que efectivamente es un movimiento parabólico, justamente tiene que trazar una parábola en geometría analítica, ustedes van a así que una parábola sería y igual a ax, en este caso como es invertida, menos b x cuadrado, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar de lo que sería la ecuación de la trayectoria, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la ecuación de la trayectoria?
para eso voy a tomar en cuenta este valor de y. Y voy a despejar el tiempo de lo que sería x, ¿no? Voy a decir de la ecuación paramétrica, pues para en este caso el tiempo en x, vamos a tomar en cuenta esta, se despeja el tiempo. Despeja. Entonces aquí, ¿cómo despejamos el tiempo? Bueno, tendríamos que el tiempo va a ser igual. Tenemos aquí x y con lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces ahí tendríamos esto, ¿no? Lo voy a reemplazar reemplazando en la ecuación paramétrica de y. Vamos a tener esta de acá. Voy a poner. Voy a copiar para que. ¿No? Entonces en vez de t voy a poner toda esta cosa de aquí. Paréntesis para el cuadrado. Entonces ahí tendríamos lo que sería la ecuación. Ya no existe t, se dan cuenta. Pero está medio fea, ¿no? Vamos a ponerla un poco más elegante. Vamos primero colocándole así. Aquí tenemos b sub 0. Y aquí tenemos b sub 0. Luego aquí tenemos seno. Y aquí tenemos coseno. Por otro lado tendremos aquí que esto estaba al cuadrado, ¿no? Lo vamos a distribuir ese cuadrado. El cuadrado viene acá. Cuadrado. Abajo de 0 al cuadrado. Y coseno, obviamente, también al cuadrado. Torturando ahí con mensajes. Ok, entonces, a ver, este B0 con este B0 se cancela, ¿no? Chao. Ahora, seno sobre coseno, también identidad trigonométrica, ¿no? Sería tangente. Y mantenemos nomás el X. Este un medio g x cuadrado lo podemos poner directamente como un parámetro de x, lo vamos a poner bonito.
Qué feo es cuando te escriben así, ¿no? A ver, esta G lo voy a poner aquí arriba. Y todo el denominador de acá lo voy a poner después del 2. ¿Ya? Este X cuadrado entonces lo vamos a poner aquí bonito. Ok, entonces esta sería mi ecuación de la trayectoria. Lo vemos así explícito, ¿no? Nuevamente la ecuación trayectoria será, entonces tenemos todo esto. Pero, bueno, a manera de resumen, entonces voy a colocar todas las ecuaciones, ¿no? Primero tendríamos las ecuaciones que hemos llamado ecuaciones paramétricas. Esto de aquí lo voy a copiar tal cual. Luego hemos encontrado lo que era la altura máxima. Aquí es esto de acá. Luego tendríamos lo que es el alcance máximo. Máximo, estoy por acá. Este es por aquí. Para el alcance máximo hemos calculado el tiempo de vuelo. Que era este de aquí. También podemos poner el tiempo de la altura máxima. Ustedes recuerdan que el tiempo de la altura máxima era exactamente igual que el tiempo de vuelo, pero la mitad, ¿no? Y era exactamente igual a la mitad del tiempo de vuelo. Ser exactos. ¿No? Fíjense que la altura máxima, ¿no? 2 veces 0, seno de teta. Y bueno, lo que acabamos de encontrar ahorita, la ecuación de la trayectoria.
Pues ahí estarían todas las ecuaciones de el movimiento parabólico. ¿Ya? Tendríamos entonces un resumen de toditas las ecuaciones que hemos chequeado hoy día, que no hay necesidad que se memoricen, la verdad, pero lo más importante sería que ustedes podamos, con ustedes, perdón, no tanto memorizar, sino más bien encontrar de dónde lo han sacado, es decir, lo que hemos hecho ahorita, traten de hacerlo por su cuenta. Caso contrario, bueno, estas últimas cinco ecuaciones, bueno, son las que tendrían que, entre comillas, memorizarse, ¿no? Recuerden que no hay formulario en el examen y que el examen no es virtual, por si acaso, para el grupo virtual no es virtual el examen, ¿ya? En ese sentido, entonces tendríamos eh, las mismas ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniforme variado, que no habría que moverse nada más ahí. Y, ¿qué pasó aquí? No, está, hemos puesto entonces ecuaciones que son justamente las que nos vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, para lo que es el compartir, les agradezco mucho por su asistencia hoy. Y bueno, vamos a vernos mañana otra vez a la misma hora. Un abrazo virtual. Nos vemos.